Tal vez escucho un poco de ruido porque ahorita que estamos compartiendo salas. Voy a tratar entonces de hablar un poco más fuerte. Pues bueno, vamos a hablar sobre farmacología. Hay varios puntos a tratar sobre la farmacología. Esta clase es para ayudarme yo a estudiar y aparte de yo estudiar, pues que quede registro, ¿no?, de cómo funciona todo esto. Principalmente, esta clase es con el punto de vista hacia el prehospitalario. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Primero, antes que nada, hay que recordar varios puntos a tratar. Pero bueno, de este lado, vamos a hablar sobre que todo fármaco, todo medicamento o toda cosa que se busque para el beneficio del paciente, vamos a tener varias cosas. Primero, va a haber efectos que nosotros vamos a tener para con específicamente el fármaco, ¿no? Y eso va a ser el efecto esperado, el efecto no deseado, efectos secundarios o efectos idiosincrásicos. Y ahorita vamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Pero bueno, el efecto esperado o terapéutico es eso, lo que realmente buscamos con ese fármaco, principalmente. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el paracetamol es un antipirético, lo vamos a utilizar porque queremos tener ese efecto terapéutico de bajar esa fiebre, ¿no? Muy bien. Efectos secundarios son efectos que están documentados, que están escritos, y aparte de que están escritos, son efectos que tal vez se esperan que pasen con los medicamentos, pero que no ponen en riesgo la salud del paciente. Por ejemplo, si nosotros ponemos algún fármaco, por ejemplo opiáceo, de manera muy rápida al paciente, podemos causar el efecto secundario de náuseas o posible emesis, ¿no? Pero es algo que se espera, por eso se debe tener cuidado con la administración. Eso por una parte. Y efecto no deseado, por ejemplo, hay fármacos, mejor dicho, personas que tienen reacciones alérgicas, ¿no? Entonces es un efecto no deseado ante ese fármaco, se sabe que existe, pero puede ser por algún malentendido o una mala información o mala praxis del área de la salud con el paciente, ¿no? Y el otro efecto que es idiosincrásica, perdón, ese término es nuevo para mí. Idiosincrásica quiere decir que tal vez en la literatura fundamental del fármaco está descrito ese efecto, pero no es algo tan común que suceda. Por ejemplo, algún efecto farmacogenético de respuesta a ciertos fármacos, como por ejemplo la necrosis epidérmica tóxica. Es decir, en muy pocas personas sucede, es muy raro, pero por la parte de los genes de ciertas personas es que ocurre esto, ¿no? Muy bien. Cabe aclarar que, por ejemplo, un efecto secundario que puede pasar, que se busca, por ejemplo, en fármacos beta bloqueadores, es la vasodilatación, que no es necesariamente lo que buscamos, pero también puede existir, ¿no? Es un efecto secundario. Cabe aclarar que hay otras cosas que hay que mencionar acerca de la farmacología en general. Tenemos que hay tolerancia hacia los fármacos, hay interacciones medicamentosas o farmacológicas, existe lo que es la dosis de mantenimiento y la dosis de impregnación, y los voy a desarrollar ahorita a continuación. La tolerancia es decir que a este medicamento se ha tenido una exposición recurrente y el cuerpo, por así decirlo, se acostumbra a este fármaco. Un ejemplo muy habitual es el alcohol. Las personas que consumen alcohol de manera continua y que están expuestas al alcohol desarrollan tolerancias a y pueden que para estar ebrios necesiten más
alcohol que una persona que nunca ha tomado o que no es común que consuma. Creo que se entiende, ¿no? Por ejemplo, también hablar de las interacciones medicamentos, y aquí se subdivide. Y vamos a hablar de que hay sinergia, incompatibilidad y absorción más lenta. Por ejemplo, si nosotros conocemos, o mejor dicho, desconocemos, o también conocemos que nuestro paciente consume benzodiazepinas por X o Y razón, alguna patología psiquiátrica que consuma benzodiazepinas, y nuestro paciente lo necesitamos que intubar en una intubación rápida, secuencia de intubación rápida, perdón, y necesitamos o tengamos que administrar benzodiazepinas, tener en cuenta a ver si esa benzodiazepina que consume se la tomó en ese momento o no se la tomó, porque así puede hacer sinergia, es decir, que la benzodiazepina que existía más la que puedas administrarse haga un efecto más potente, ¿no? Incompatibilidad podría ser, por ejemplo, que en una misma vía intravenosa de un brazo se quiera administrar un vasoconstrictor con una benzodiazepina, pues esto va a ser incompatible, ¿no? Porque tanto una como otra tienen efectos diferentes, no va a ser compatibles. En este caso sería buscar otra vía de administración, y en una vía administrar la benzodiazepina y en otra vasoconstrictor. Y absorción más lenta, es decir, que hay fármacos que hacen que la absorción en sí sea mucho más lenta y no se puede hacer de manera correcta. Y hay varios ejemplos. Y pues bueno, a grandes rasgos es eso. Ahora voy a desarrollar específicamente el apartado de acá. La farmacología se divide a grandes rasgos en farmacocinética y farmacodinamia. Podemos definir que la farmacocinética es cómo el fármaco se absorbe, se elimina, cómo el cuerpo trata al fármaco, qué hace con el fármaco. La farmacodinamia es qué hace el fármaco con el cuerpo, qué efectos tiene, terapéuticos, efectos secundarios, adversos, etcétera, lo que ya mencionamos previamente, no deseados o idiosincrásicos. Entonces, la farmacocinética se divide en varios puntos, pero el tronco axial de la farmacocinética es esta mnemotecnia, que es LATME. ¿Ok? LATME. Muy bien. La L, que se puede presentar acá, significa liberación. A es de absorción. D es de distribución. M de metabolismo o biotransformación. La E es de excreción. A grandes rasgos, todos los medicamentos pasan por esto. Cabe aclarar varias especificaciones, pero es importante llevarlo a cabo, ¿no? Así de esta forma, ¿no? Pero bueno, cada una de estas, de esta parte de la mnemotecnia se desarrolla más, ¿ok? Pero a grandes rasgos es así la farmacocinética. Muy bien. Ahora, desarrollándolo un poco más todavía, en la liberación, nosotros tenemos como por ejemplo que los fármacos pueden tener un efecto local o efecto sistémico. Por ejemplo, si nosotros tenemos o queremos que un paciente con asma tenga una dilatación bronquial, para que pueda respirar mucho mejor, una dilatación bronquial, nosotros aplicamos un efecto local con el salbutamol, ¿no? Que es un agonista beta 2, ¿no? Entonces, eso es un efecto local. Por ejemplo, si tenemos un efecto sistémico, sería AINES, para buscar la analgesión, ibuprofeno, etcétera, etcétera. Entonces, eso es a nivel sistémico, eso es por parte de la liberación. De la absorción hay 5 puntos importantes a destacar y desarrollar esto. Hay otra mnemotecnia de la parte de la absorción que se llama sobicifo. Ese significa la solubilidad del medicamento, lo voy a desarrollar.
vía de administración? Sí, es por parte de la circulación, es decir, cómo es la circulación del área donde se está absorbiendo o administrando este medicamento. FO de formulación, y ahorita les explico más, y de CO de concentración, perdón, y se desarrolla un poco más todavía. Entonces, SOBIS y FO. Solubilidad, es decir, qué tanto este fármaco es soluble en distintas sustancias, si es liposoluble, si es hidrosoluble, cómo tengo que administrar todo esto, eso tiene que ver muchísimo, ¿no? La BI, que es de vía de administración, es cómo lo voy a administrar. Se tiene que administrar por vía parenteral, enteral, cómo difiere esto en la absorción, si es que hay alguna absorción o no. Entonces es importante destacar eso, ¿no? Porque también va a ver con la rapidez de este medicamento y la compatibilidad de que pueda administrarse por esas vías, ¿no? Después, circulación. Es decir, hay distintas áreas del cuerpo que tienen una circulación diferente a cómo llevar ese medicamento y se absorba bien, por ejemplo. Lo mismo que tomemos una cápsula directamente y haga todo el metabolismo por parte del sistema digestivo, a que, por ejemplo, tengamos un medicamento sublingual que directamente las venas de la lengua hacen ya la absorción. Por ejemplo, una vía intramuscular, que es el ejemplo que quiero dar específicamente, la circulación del tercio medio del fémur es mucho mayor que cualquier otra área. Es por eso que cuando se administra epinefrina en una reacción anafiláctica se considera este músculo porque tiene una mejor circulación que muchos otros, a diferencia del glúteo, por ejemplo. Entonces es por eso. Entonces la circulación también es importante para la absorción del medicamento. Y tenemos formulación, la presentación de este medicamento, es decir, o sea, también es cómo se administra por las vías, claro que sí, pero si nosotros tenemos un paciente con infarto agudo del miocardio y le queremos administrar ácido acetilsalicílico y se recomienda que sea de forma diluyente en agua, que sea mucho mejor efervescente, y no lo tenemos a la mano, es por eso que se recomienda mejor que el paciente muerda estas pastillas, ¿no? Para que tenga un efecto directamente en las venas de la lengua. Eso es otro ejemplo. Tenemos también la concentración, y aparte de esa concentración se divide todavía más, y tenemos que hay medicamentos de primer orden y de orden cero. Los medicamentos de primer orden es aquellos medicamentos que a mayor dosis, mayor efecto es el que tienen. Y los de orden cero es que a mayor dosis el efecto es igual. Y esto es gracias a la capacidad de eliminación de estos medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos que sí son, que su concentración tiene que ver con su efecto, que a mayor concentración tienen un mayor efecto, son aquellos que se eliminan muy lento, tal vez constantemente, pero muy lento. Por eso el medicamento se queda mucho más tiempo en el cuerpo, a diferencia de los de orden cero, que son estos medicamentos que se eliminan constantemente, pero de una mayor cantidad y más rápido, ¿no? Es por eso que tanto lo que administres no va a tener efecto mayor. No sé si me alcanzo o me doy a entender. Pues bueno, eso es parte. Y todavía más desarrollando de la absorción tenemos lo que es la biodisponibilidad, que es la cantidad del fármaco que llega a torrente sanguíneo a distribuirse. Por ejemplo, tenemos los fármacos o las vías de administración, como por ejemplo la intravenosa o la intravenosa, que directamente ya llegan a torrente sanguíneo. Entonces podemos decir que su biodisponibilidad es de 100%. A diferencia, por ejemplo, de que si nosotros tomáramos un medicamento por vía enteral, la cápsula, tendríamos una biodisponibilidad
Y que, por ejemplo, si nosotros tenemos un fármaco que se administra por vía intramuscular, su biodisponibilidad sería más o menos del 80%. Entonces, biodisponibilidad es que tanto fármaco llega al torrente sanguíneo. Entonces, si llegamos directamente a la intravenosa, pues es totalmente lógico que sea el 100% el medicamento que esté ahí, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. Eso por parte de la absorción. Ahora, por parte de la distribución del medicamento, estamos hablando que el medicamento ya llegó a la circulación. ¿Okay? Punto a aclarar es que los medicamentos que se administran de vía enteral, es decir, en el sistema digestivo, casi siempre tienen la liberación y la absorción. ¿Okay? Más los siguientes, que es distribución, metabolismo y excreción. Pero los medicamentos que se administran por vía intravenosa e intraósea llegan directamente a distribución, entonces se saltan los pasos anteriores, ¿estamos de acuerdo? Y la vía intramuscular solo se salta la liberación y se absorbe directamente del músculo, ¿no? Creo que es importante aclarar eso, ¿no? Dicho esto, la distribución, factores que hay que tener en cuenta a desarrollar es que como este medicamento se va a distribuir en la sangre, si tiene afinidad hacia las proteínas, si estos medicamentos se unen hacia la proteína, se puede perder un poco el efecto calcio, por ejemplo. Y también si son liposolubles o hidrosolubles, esto va a variar también a qué órganos que los vayan a atravesar vayan a llegar. ¿Okay? Si los medicamentos son liposolubles, es más factible o mucho más fácil que traspasen la membrana celular por su característica y su naturaleza lipofílica. Entonces, muy bien, hablando de esto, llegamos a la parte de metabolización o biotransformación. Y aquí los puntos a desarrollar es que los medicamentos, al momento en que, ¿cómo decirlo?, llegan a la parte de la distribución, depende si es en el hígado o es en otros tejidos, se rompen, es decir, llegan a fragmentar la parte química de este fármaco y surge algo llamado metabolitos. ¿Okay? Que estos metabolitos son las partes de este fármaco y se dividen estos metabolitos en dos, en metabolitos inactivos y en metabolitos activos. Los inactivos son parte del fármaco que ya no va a funcionar ni va a cumplir una función para el paciente, ¿no? Para el cuerpo, entonces se van a eliminar directamente. Y los activos, que también se les puede llamar profármacos, son estos metabolitos o partes del fármaco que nos van a dar la función terapéutica. ¿Okay? Y estos metabolitos y varios tejidos en los cuales surgen o se crean, ¿no? Existe de fase 1 y fase 2. Los de fase 1 son los más comunes, que ocurren en el hígado y ocurren en el citocromo número 450. ¿Okay? Específicamente, entonces, eso es importante recordarlo, ¿no? Y en la fase 2 tenemos que es en otros tejidos, pues, todo lo que no sea hígado, pulmón, circulación o riñones, ¿no? Entonces, esa es parte del metabolismo. Entonces, metabolitos, activos e inactivos. Los activos son profármacos, los que van a hacer un efecto, y la mayor parte se metabolizan en el hígado, en el citocromo 450. Muy bien. Y hablando de la excreción, esta es la forma como se elimina, ¿no? Principalmente vamos a tener la eliminación renal y la eliminación por parte de las heces fecales, que es unión con la eliminación biliar, porque al final la bilis se va a excretar por medio de las heces, ¿no? Muy bien, y es como se va a eliminar. También se puede eliminar por medio de la respiración, también del sudor, ¿ok? Y de la respiración el ejemplo más común que se puede dar es el alcohol, pero lo mismo, también por parte en el que hablamos de los medicamentos
vienen de manera común, perdón, de orden, de primer orden, que no se eliminan de forma tan constante y rápida, se quedan en el cuerpo y causan sus efectos. En este caso es el alcohol. Entonces, una forma de excreción del alcohol es por medio de la respiración, que es como se elimina mayormente. No se elimina tanto por la orina, por el sudor, sino es de manera volátil, por la respiración. Entonces, ese es un medio por el cual se elimina el alcohol y es por eso que nos emborrachamos. Porque el alcohol sigue en el cuerpo y es muy difícil que se elimine por medio de la respiración. ¿Okay? Y también tenemos que puede ser eliminado por vía de leche materna y de la circulación enterohepática. Es decir, el fármaco puede entrar al sistema digestivo por medio de arterias y venas del sistema portal. Va al hígado, a la bilis y otra vez vuelve al intestino, al sistema digestivo. Se hace un ciclo ahí y si tenemos alguna intoxicación puede hacerse repetir esa intoxicación y hacer metabolitos activos, ¿no? Y hacer más tóxico. Pero bueno, eso es otra cosa. Y otra cosa que se me olvida, me disculpa. Perdón, acá este lado. Es la vida media. Es esto de acá. No sé si se alcanza a ver, pero bueno. La vida media nos habla de cuánto tiempo un fármaco dura para reducirse a la mitad de su gramaje, ¿no? Es decir, o sea, si yo tengo una ámpula de 1 miligramo de epinefrina, ¿cuánto tiempo pasa para que ese miligramo de epinefrina en el cuerpo se convierta en la mitad? 0.5 miligramos, 0.5 miligramos. Y está descrito en el ACLS, por ejemplo, que dura de entre 3 minutos, 2 minutos a 5 minutos. Entonces, esa es la vida media más o menos de la epinefrina. Entonces, es eso. La vida media es qué tanto dura el medicamento en el cuerpo, el punto máximo hasta que se vuelve a la mitad y se reduce totalmente, ¿no? Y todos los medicamentos tienen vida media diferentes. El ejemplo real es la epinefrina, que tiene de 3 a 5 minutos de vida media. Por eso, en la reanimación cardiopulmonar se recomienda que la administración de epinefrina sea en ese tiempo, de 3 a 5 minutos, para que la línea del efecto y de la gramaje de la epinefrina sea constante. No sé si me van a entender. La otra parte de la farmacología, que no es la farmacocinética, es la farmacodinamia, lo que hace el efecto al cuerpo. Y aquí tenemos dos cosas importantes. Tenemos lo que es las sustancias endógenas, que es las sustancias normales que tú tienes en tu cuerpo que causan un efecto. La endocrinología estudia mayormente todo eso. Tenemos las sustancias agonistas y antagonistas. Las agonistas son las que funcionan y tienen la función de ser semejantes a la sustancia endógena, y las antagonistas lo contrario, o bloquear, mejor dicho, bloquear los receptores de estos agonistas y que no se haga la función de la sustancia endógena. Entonces, tenemos que se dividen en agonistas, y estos agonistas tenemos que se pueden dividir en lo que es por su afinidad, que tanto se unen a los receptores endógenos, por su potencia, es decir, qué mínima cantidad de esta sustancia agonista se necesita para causar el efecto, la eficiencia, que esta sustancia pueda iniciar el efecto intracelular o celular dentro del cuerpo, ¿no? Y por ende, endógenamente tenemos varios receptores que cumplen diferentes funciones. En emergencias, principalmente tenemos los alfa-adrenérgicos 1, alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos 1 y beta-adrenérgicos 2. Principalmente los alfa-adrenérgicos 1 cumplen la función de vasoconstricción, la norepinefrina es el ejemplo. De los beta-1 adrenérgico cumplen la función inotrópica y actúan directamente al corazón, por eso la epinefrina. Y los beta-2 adrenérgicos son aquellos que tienen función en los pulmones, ¿no? Y es por eso que existe la mnemotecnia de que beta-1 es 1 porque hay un corazón,
Beta 2 porque tienes dos pulmones, entonces ahí se hace el efecto. Tenemos también receptores dopaminérgicos, muscarínicos y nicotínicos, respectivamente, ¿no? A grandes rasgos eso, hay muchos más, pero estos se utilizan principalmente, ¿no? Y de última instancia, antes de acabar, cabe mencionar que los fármacos también se clasifican por el daño teratogénico, es decir, qué tanto daño le pueden hacer al vientre materno, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta para no hacerle daño al producto, ¿no? Por ejemplo, tenemos A, B, C, D, X. X es que definitivamente ese fármaco no se puede utilizar de ninguna manera en el embarazo, porque hace daño completamente al feto y no ayuda tampoco a la madre. Ahora, la clasificación D es que se tiene que tomar un riesgo porque puede hacer daño al producto o al feto, pero puede ayudar de manera específica a la madre o a la persona gestante. La clasificación C es que hay un riesgo todavía hacia el feto, pero si no se cumple el hecho de administrar ese medicamento puede ser vital para tomar, o mortal mejor dicho, al administrarse hacia la madre para la vida de esta. Por ejemplo, una paciente con shock anafiláctico que necesita epinefrina es teratogénico para el feto, pero es vital para la madre. Entonces es un riesgo-beneficio que se tiene que tomar. La clasificación B es que todavía no hay ensayos que se puede utilizar, pero todavía no hay ensayos totalmente claros acerca de la teratogenia de este medicamento. La clasificación A es que todo está correcto, que todo está bien y que se puede utilizar este medicamento en las embarazadas. Pues bueno, este sería todo de mi parte. A grandes rasgos es algo dentro de la farmacología. Esto me sirve a mí para mi estudio. Y pues nada, espero que se haya escuchado. Si no, fue una sensación para mí. Hasta la próxima.